se relaciona con nosotros de manera personal, nos conoce plenamente y nos congrega en Jesús, en quien nuestra vida y nuestra oración se hacen agradecimiento y alabanza. Como los racimos a la vid, permanezcamos unidos a Jesús para hacer de nuestra nación un país de hermanos. Nos ponemos de pie y cantando comenzamos la misa. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas, reveló su victoria a los ojos de las naciones. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y estén con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Juntos, reconociendo nuestros pecados, pedimos perdón a Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Ponemos de manera especial en las manos de Dios todas y cada una de nuestras intenciones.
Dios Todopoderoso y Eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es la verdadera vid. Adherirse a Él es comprometerse con la vida. Escuchamos las lecturas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza, porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La Iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacen después, pero esta es la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios.
Aleluya, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dios nos amó tanto, aleluya. Envió a su Hijo Jesús, aleluya. Él nos ha salvado, aleluya. Por su muerte y resurrección. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios que acabamos de escuchar, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta qué pasó con Pablo, Saulo, después de pasar del judaísmo al cristianismo, que se suma a la iglesia naciente allí en Jerusalén. Pero claro, Pablo había sido un gran perseguidor de los cristianos y por eso nos cuenta el libro de los Hechos que le tenían cierto recelo, cierta desconfianza. Bernabé se hace cargo de Saulo y dice: bueno, yo me voy a hacer cargo. Pero fíjense un hecho muy particular. Nosotros decimos que formamos parte de la Iglesia Católica y que es apostólica, porque está fundada sobre los apóstoles. Fíjense lo que hizo Bernabé con Pablo, este hombre que perseguía a los cristianos, que venía del judaísmo. ¿Lo lleva a dónde? Lo llevó hasta donde se encontraban ¿quiénes? Los apóstoles. Son los apóstoles quienes ven a Pablo y dicen: aquí hay un futuro también apóstol de Jesús. Son los que además le dan fuerza y vigor a esa misión por donde comienza a expandirse el Evangelio. Aquí el texto nos cuenta que la iglesia iba creciendo y se había extendido por Judea, Samaria y Galilea, toda la tierra prometida, todo el pueblo de Israel. Se iba extendiendo el Evangelio de Jesús. Y la iglesia gozaba de paz. Y además de gozar de paz, dice que vivían
en el Señor, crecía en número y era asistida por el Espíritu Santo. Claves de la Iglesia, fundamentales. Su fundamento apostólico, pero además crece y es asistida por el Espíritu Santo. En el texto del Evangelio, Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, nosotros leímos recién los primeros versículos del capítulo 15, Jesús se compara con una vid, con una parra. Y los discípulos son las ramas, dice el texto. Ellos son los sarmientos que reciben de Jesús la savia, reciben la vida, reciben el alimento que los sostiene. Nosotros podríamos decir, somos esas ramas de Jesús. Y unidos a Él, recibimos la vida, recibimos la savia. Pero Jesús además nos invita a permanecer, estar unidos, permanecer en Él. De manera que no terminemos como. ¿Qué pasa con una rama cuando la corta? Se seca y muere, ¿no? Entonces dice, permanezcan unidos, permanezcan unidos. Tenemos que buscar permanecer unidos a Él para que Él nos comunique la savia, nos comunique la vida. De Jesús viene todo, viene la vida espiritual, la sobrenatural, ¿no? Pero en realidad la insistencia de este texto que acabamos de escuchar está en la invitación particular a dar frutos. Frutos que valgan la pena, porque podemos dar frutos amargos. ¿Quién se come una uva amarga? Y nos dice que solo podemos dar esos frutos si estamos unidos a Él. Y hay veces que nosotros nos imaginamos, bueno, tengo que dar fruto y tengo que hacer esto, aquello, lo otro, y caemos en una especie de activismo en donde no frenamos nunca. Y para estar unidos a Jesús tenemos que meterle el freno a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la clave para permanecer unidos a Jesús es estar con Él, estar con Él. Y para estar con Él tenemos que dedicarle tiempo a Él, exclusivo para Él. Por eso, por ejemplo, cuando venimos a la capilla de adoración perpetua o cuando venimos al templo, venimos a la adoración, venimos a adorar. Y qué bueno que en ese momento en donde yo voy entrando en la capilla pueda tomar conciencia de esto. Vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Vengo a estar con Él. Vengo a permanecer en Él. Y aunque no haga absolutamente nada, pero si yo durante ese tiempo permanezco en Él y estoy absolutamente callado, no leo la palabra, no rezo el rosario, pero tengo plena conciencia y tengo mi corazón puesto en Él, es que verdaderamente he estado haciendo adoración. Lo he adorado. Porque eso es la adoración. Adorar es tomar conciencia de estar en la presencia de Dios, el único Dios, y decirle, Señor, acá estoy, vengo para adorarte. Y eso es un fruto. ¿Qué hice? Estar sentado frente al Señor. Eso me lleva, cuando esa adoración es verdadera, eso me lleva a la fecundidad en el amor fraterno, en el gesto de caridad sincero y concreto hacia el hermano. Por eso los invito a rezar juntos esta oración. Señor, danos la gracia de dejarnos purificar con tu palabra que nos da vida, de permitir que tú me purifiques hoy y me limpies, para que mi vida sea fecunda.
para que no me encierre en una búsqueda egoísta de placer y comodidad, que no me permite dar fruto. Queridos hermanos, juntos recemos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, Muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en El Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hacemos ahora nuestra oración comunitaria. Señor, fortalécenos en la unidad. Señor, fortalécenos en la unidad. Para que como Iglesia seamos una comunidad donde nos preocupemos los unos por los otros. Oremos, Señor, fortalécenos en la unidad. Para que aprendamos a rezar en comunión. Oremos, Señor, fortalécenos en la unidad. Para que asumamos las necesidades que padece nuestro país y defendamos nuestros valores. Oremos, Señor, fortalécenos en la unidad. Para que seamos solidarios con los que sufren soledad y necesidad de hermanos con quienes compartir la vida y buscar respuestas nuevas. Oremos, Señor, fortalécenos en la unidad. Señor, escucha estas súplicas, recibe también todas las intenciones que traemos en nuestros corazones y que hoy te presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Expresemos en nuestros dones nuestra fuerte anhelo de permanecer unidos a Él. Tomamos asiento. Traigo
Sigamos rezando juntos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santas. Oremos. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo a ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo, realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con todos los ángeles y santos, cantamos el himno a tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Señor de toda la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, los cielos y la tierra te aclaman. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Gloria, aleluya. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Gloria, aleluya. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Adolfo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a todos nuestros seres queridos difuntos. Te pedimos por Simón, por Emilio, por Sergio, Natalia, César, Fidela,
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos recemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté ahora y siempre con ustedes. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. La unidad es posible con la fortaleza que nos da Cristo. Alimentémonos del pan que es Jesús y hagámonos uno con Él. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven ahora espiritualmente a mi corazón y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Quiero quedarme contigo.
Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Permanezcan en mí, permanezcan siempre en mí. Ven y oren, ven y oren. Permanezcan en mí, permanezcan siempre en mí. Ven y oren, ven y oren. Permanezcan en mí, permanezcan siempre en mí. La misericordia del Señor la misericordia del Oremos. Padre, ayúdanos, ayuda a tu pueblo, a quienes has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del mal y comenzar una nueva vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Los bendiga y proteja Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedar en paz. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros.